cuando fue cautivo en Babilonia. En ese tiempo es cuando ellos asumen de que la palabra hebrea, Torá, es la que los va a representar. Pero en sí, en general, cuando hablamos de la Biblia hebrea, hablamos de la Tanaj. Y la Tanaj se componen de estas tres primeras letras que aparecen en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras la grafican con tres palabras que son las que de alguna manera los va a componer las Sagradas Escrituras. La T, que tiene como principio la Torá, con los 5 primeros libros. Después vienen los Nevi'im, estamos con palabras hebreas, habladas en castellano, que son la sección de los profetas. Y a continuación vienen los Ketuvim, que son los escritos. Y estas palabras componen el Pentateuco para nosotros, o ley, para ellos, las Sagradas Escrituras. Entonces son 3 sesiones las que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras y que siempre son nombradas. Recuerdo que Jesús en algún momento determinado nombró en Lucas 24, cuando se encuentra con los caminantes a Emaús, ¿se acuerdan? Él le presenta estos 3 elementos que son la Torá, o los profetas, los escritos y los salmos. Y los escritos están en los salmos. Entonces, ¿seguimos? La palabra Pentateuco. La palabra Pentateuco es una palabra compuesta. Lo primero es penta, que significa 5, y teujos, en griego, que significa rollos. Entonces tenemos Pentateujos en hebreo. Pentateujos. Y penta significa en griego estuche. Y el estuche era como pequeñas cajitas donde se guardaban los rollos y se protegían del deterioro que iban a recibir en el tiempo, porque no siempre se estaban leyendo. Es como cuando nosotros guardamos los libros en algún lugar y tratamos de favorecerlo en una biblioteca. Ellos tenían estuches. Entonces, penta significa estuches. Entonces, cuando hablamos del Pentateujos, hablamos de 5 estuches o 5 rollos. Entonces decimos que la Tanaj está compuesta de 5 rollos. Y estos rollos tienen que ver con la Torá, con los Nevi'im y con los Ketuvim, para los hebreos. La otra cosa importante que nosotros tenemos que ver aquí, para nosotros Pentateuco significa el número, o nosotros nombramos el número 5, los números, o sea, la cantidad de libros.
A nosotros no nos interesa el contenido en la palabra. La palabra Pentateuco para nosotros es nombrar solamente los 5 rollos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En cambio, para los hebreos, Pentateuco o la Torá o la palabra de Tenach tiene que ver con el contenido que tienen los 5 libros primeros de las Sagradas Escrituras que ellos tienen. Esta palabra, Pentateuco, no se usó al comienzo, se usó después de Cristo. Pasaron más de 1000 años para que nosotros pudiéramos entender de que teníamos que nombrar los primeros padres. Estamos hablando del segundo siglo después de Cristo, para que ellos pudieran entender o entenderse y llamarlo de alguna manera. Entonces se usó la palabra Pentateuco. ¿Estamos bien? Vamos a hablar un poquito de los autores. Los autores de la Biblia hebrea o los autores del Antiguo Testamento. Al comienzo yo les dije de que habían autores que escribieron para su gente. Pero estos que escribieron para su gente, escribieron solamente lo que ellos deseaban que otros supieran. Pero para ellos no era importante el firmarlo o colocar su nombre, el nombre del autor. Así nosotros tenemos muchos libros en el Antiguo Testamento que no conocemos los autores. Sí atribuimos una cantidad de nombres a los libros. Por ejemplo, nosotros decimos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en los primeros 5 libros de la Biblia no aparece el nombre de Moisés. Pero también los atribuimos porque pensamos y sabemos, por lo que se ha descubierto en la arqueología, que que Moisés se crió en un centro, en una ciudad que era muy avanzada en escritura, muy avanzada en la literatura, que asistió a la escuela, que vivió en el palacio y que tenía los privilegios que tienen los hijos de los reyes. Sin embargo, nosotros sabemos con el tiempo y a través de que han descubierto las personas estas que excavan la tierra y buscan para encontrar hallazgos y ver si la Biblia tiene la razón o no. Entonces, ellos nos han ido demostrando de que hay cosas que nosotros no sabíamos y que sí, a través de eso nosotros hemos podido entender que son un poco distintas a lo que nosotros sabíamos. Pero sí, las Sagradas Escrituras nos muestran que hay libros que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes, Segunda de Reyes especialmente, nos habla de una sucesión del reino desde David a Salomón.
Y en esta sucesión hay muchos reyes que hablan, que nos habla el libro de Reyes. Hay muchos reyes, hay mucha historia. Comienza entonces con la sucesión de David al trono, Primera de Reyes, y termina Segunda de Reyes con el saqueo a Jerusalén en el año 587. Y David está reinando aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Entonces, desde el año 1000 antes de Cristo, cuando David le entrega a Salomón, su hijo, el reinado, al segundo cautiverio o al saqueo que hubo a través de Babilonia a Jerusalén en el año 587, pasaron más de 400 años. Y los libros en sí no tienen autor. ¿Quién escribió entonces esos libros? Además de eso, hay citas bíblicas que nosotros sabemos que hay libros, por ejemplo, que se perdieron. Hay libros de los que nos habla la Sagrada Escritura. En estos, si ustedes, voy a dar la autorización como para que busquen los pasajes. Alguien busca los pasajes y los leímos para que nosotros podamos entender un poco eso. Josué capítulo 10, versos 12 y 13. Y segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18, para comprobar si es cierto lo que tenemos ahí. Hay otro, el libro de las batallas de Jehová, en Números 21, 14. Amén. ¿Qué aparece ahí? No está escrito en los libros de Jacer. Y el libro de Jacer no está en la Biblia. Entonces significa, hay otra cita bíblica antes de eso. ¿La de Samuel? ¿Sí? Samuel 1:18 dice así: y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Amén. Y en Números capítulo 21, verso 14. Amén. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arón. ¿Sigo leyendo? Amén. ¿Entendieron? Amén. Entonces hay libros o que se perdieron o que no entraron en el canon y que los autores no sabemos quiénes son los que los escribieron. A eso se refieren. Tenemos otros libros, por ejemplo, el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 19. Trajimos, colocamos prácticamente todos los ejemplos para que ustedes puedan y podamos compartirlo. El libro del profeta Natán, el libro del profeta Semaías, libro de los reyes de Judá y de Israel. Uno más, al menos, para que nosotros podamos verificar si es verdad o no. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 14, 27, nos habla de un libro que se llama el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Es un libro que se perdió o que no quedó en el canon. Hay otro. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que el proceso que tomó formar el Antiguo Testamento es un proceso de selección, un proceso que duró muchos años, un proceso que no se hizo de la noche a la mañana o de un mes para otro o de un año para otro.
son cientos de años los que pasaron para que pudiéramos tener lo que nosotros tenemos hoy como Antiguo Testamento. Mostramos ahora el canon del Antiguo Testamento. En primer lugar, la Biblia hebrea, que tiene 24 libros, la Biblia protestante, que tiene 39, y la Biblia católica, que tiene 46 libros. Y cada una de estas canonizaciones que se hicieron no son iguales. Están en el orden, son órdenes diferentes. O sea, los primeros 5 libros nosotros no tenemos ningún problema, están todos iguales. Pero aquí aparecen las diferencias. Lo que está en blanco, si ustedes se fijan, lo que está en blanco no están acá. Sobre los profetas. ¿Cuáles son los profetas que tiene la Biblia hebrea? Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. La Biblia protestante tiene como segundo los libros históricos. Tiene Josué, Jueces, Ruth, que no está acá, Samuel, Reyes y Crónicas. Y además de eso está Esdras, Nehemías y Esther. En la Iglesia Católica está Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y abajo está Esther. Pero entre esas dos están los otros libros que están en blanco, que es Tobías y Judith. Voy a preguntar, por casualidad, ¿alguno de ustedes tiene la Biblia Jerusalén o alguna Biblia católica? Muy bien. Entonces ahí aparecen esos libritos. Y en los profetas posteriores, aquí tenemos, también con un orden distinto, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, incluye los 12 de profetas menores. En la Biblia cristiana o protestante tenemos los libros de Job, Samuel, Proverbios, en los escritos, los profetas menores. Y aquí se agrega Daniel, porque en este otro no estaba ni en los profetas mayores, ni en los profetas menores, está Daniel ahí. Nosotros lo tenemos ahí. En cambio, la iglesia, el canon católico tiene ahí poesía y sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y se agregan 2 libros más, que son Sabiduría y Eclesiástico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia de libro, la diferencia de orden, no son iguales, son distintas. Y finalmente, aquí aparecen en la Biblia hebrea Salmos, Proverbios, Job, Daniel, está Esdras, está Crónicas y Mejilloc, o Mejiloc, que son los 5 primeros, los 5 libros estos. Estos últimos libros que estamos hablando de la Biblia hebrea, aparece esta palabrita que yo se las quiero, que ese no es un libro, están los 5 libros ahí.
Y Megiló tiene que ver con una fiesta dedicada para la reina Esther. En el tiempo, no sé si ustedes han leído la historia de Mardoqueo en la Biblia, aparece un complot ahí cuando la reina postula al reinado. Tenemos que entender, y cosa curiosa, en ese tiempo es cuando ellos están cautivos en Persia o en Babilonia. Después de Babilonia vienen los persas. En ese tiempo se escribe eso, se da eso. Entonces se originó una fiesta que se llama la fiesta de Purín. Y la fiesta de Purín es para celebrar lo que Mardoqueo hizo a favor del rey y el reinado de la reina Esther. A eso se le llama Megiló. Volvemos entonces, en los profetas menores, nosotros en la iglesia protestante que está al centro, no tenemos ninguna problemática. Sin embargo, en la iglesia la católica, o el canon católico, tiene después de Lamentaciones el nombre de Baruch. Y finalmente, que no se ve, alcanza a ver ahí, estaba esos libros que tiene la Biblia católica. La Biblia de los libros de Macabeo, primera y segunda de Macabeo. Y primera y segunda de Macabeo, si alguien los ha leído, ¿usted los ha leído? Hermano Isaac, ¿los ha leído? Se habla sobre la guerra macabea. De eso vamos a hablar en historia. La guerra macabea, que se da 200 años antes de Cristo, aproximadamente. Entonces tenemos que decir, hermanos, pastores, pastoras, tenemos que decir que en el Antiguo Testamento no tenemos ningún libro original. Todos son copia de copia. ¿Por qué no tenemos ningún texto original? Porque en la forma en que se escribía en ese tiempo, el material en el cual se escribía no era durable. En ese tiempo se escribía en pergamino. Y el pergamino era unos trozos de cuero de animal, el cual le escribían en una especie de cincel para que quedara escrito. Sin embargo, eso tampoco era tan durable, porque a veces se escribían algunas cosas y después se necesitaban escribir otras, borraban eso y escribían encima. Era reutilizado. Los otros eran las tablillas de arcilla, ¿me decían? Eran reutilizados. Claro. Los otros eran las tablillas de arcilla cocida. Se hacían las... Por ejemplo, hacían una tablilla de este porte y ahí escribían. Y la escritura que tenían ellos también eran signos, que en algún momento los vamos a ver. Son signos que era muy difícil también porque ellos tenían que hacer igual con un cincelito para que quedara escrita ahí en la tablilla de arcilla. No aparece en el texto, pero también se usó la corteza de los árboles
para escribir. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día en el Antiguo Testamento es copia de copias. Por lo pronto, nosotros tenemos que decir que la arqueología nos ha ayudado mucho en eso, y por otro lado, tenemos que ver que son todas aproximadas. Solamente lo que tenemos en forma más segura es a partir del segundo cautiverio. De ahí para atrás todo es aproximado. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos ahí copia de copia, a veces pedazos mutilados, que le falta una parte, que no están completos, incompletos y varios siglos después de Cristo. Es decir, la formación, vamos a llegar al momento de la formación, y la formación es a largo plazo, les decía yo hace un momento atrás. Cuesta mucho llegar a entender el cómo fueron conservándose algunas cosas dentro de estos estuches que dijimos hace un momento atrás. Periodo que abarca el tema del canon. Los relatos del Antiguo Testamento se desarrollan durante siglos. Decíamos, no es de un año para otro ni de un día. Sus relatos se inician en el Irak, en el creciente fértil. El creciente fértil tiene que ver con la Mesopotamia y con Egipto. Parte de Canaán. La tierra de Canaán se le llama la tierra, la media luna fértil. Y se desarrollan entre grandes imperios que habían surgido y que fueron desapareciendo en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, antes que lleguen los faraones a Egipto, está otra raza, otra dinastía, que son los Hicsos. Y el Irak que conocemos hoy día no es el mismo de este. Están los fenicios. En la tierra de Canaán están los semitas. Los faraones en Egipto. Y hay un personaje que se nombra en las historias de la Mesopotamia, de Babilonia, que es Hammurabi. Hay unas leyendas por ahí muy preciosas respecto a eso. Entonces, tenemos que decir que en el año 3000 antes de Cristo están los sumerios. Y de ahí nos viene un poco la escritura. Los sumerios, ellos inventaron de alguna manera las matemáticas y la escritura. Y todos son signos, no como nosotros tenemos el alfabeto hoy. Son signos. Ni siquiera como los jeroglíficos, que los jeroglíficos de Egipto igual vienen de este lugar de los sumerios que vivían en la antigua Mesopotamia. Entonces tenemos que decir que el pueblo de Israel se considera un recién llegado en medio de todos los pueblos que estaban ahí y todas las civilizaciones que habían ahí, en ese sector. No es un lugar donde ellos llegan, no es un lugar vacío. David tampoco reinó en un lugar que estaban prácticamente solos. Habían muchos reyes alrededor, pequeños reinados, que no tenemos que hablar de no mucha gente, no como hoy día que los países tienen. Chile, ¿cuánto tiene? 17 millones de habitantes. Estos países eran solamente así como de
1.500.000 personas, no eran más grandes que eso. Y se iban cambiando, cada cierto tiempo se iban cambiando las dinastías. Y cada dinastía que llegaba trataba de buscar más territorio y someter a los otros que estaban al lado. Eso le pasó a Israel también. Entonces, para conocer las historias de Israel tenemos la necesidad de conocer algo de las historias de esos pueblos. Que en algún momento, si ustedes tienen la oportunidad de leer, bueno, buscar las historias antiguas, antes de que se formara el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel llega a estos territorios, algunos dicen aproximadamente en el año 1700 a.C. Otros lo dan como dato más temprano. Porque supuestamente la Sagrada Escritura nos muestra que el pueblo de Israel estuvo esclavo ahí, en la tierra de Gosén, en Egipto, 400 años. Otro libro aparece como 430 años. Entonces hay que sumar. ¿En qué periodo entonces se hace el éxodo o se produce el éxodo? Estamos adelantando datos. Se produce para algunos en el 1250. De acuerdo a la arqueología y a los datos que se tienen, quien reinaba en ese tiempo era el faraón Ramsés II. Sin embargo, hay muchos escritos que el pueblo de Israel habría salido en el éxodo en el 1400 y fracción. Entonces hay más de 200 años aproximadamente de diferencia entre uno y otros. Pero también nos dicen los datos arqueológicos que los hicsos fueron abatidos por los faraones en el año 2500 años, 2550 años antes de Cristo. Entonces, todo eso tenemos que sumarlo. Entonces, el pueblo de Israel estuvo siempre ligado a los movimientos de estas dos potencias que habían en ese sector, que eran los egipcios y los babilonios en la Mesopotamia. Leemos desde la izquierda o de la derecha, mirándolo de allá de la izquierda. La formación proviene de los arqueólogos. No era costumbre poner el nombre en los escritos. Estamos hablando de la escritura. Su principal fundación o función era la preservar el pasado. La literatura no era propiedad privada, era pública. O sea, yo escribía algo y eso quedaba para todas las personas que pudieran leerlo. Entonces, si se pasaba de mano en mano, prácticamente era obvio que finalmente terminara destruido por el material en el cual se usaba. El material y metodología estaba sujeto a la tradición. Vamos a hablar de la tradición. Era importante su mensaje. No era importante el autor, sí importante lo que escribía. Los autores anónimos los encontramos antes de Cristo y después de Cristo. Otro dato que adelantamos. Cuando recién se comienza recién a escribir el nombre o colocar el autor, es aproximadamente en el siglo XIII después de Cristo. Es decir, es más reciente. Y todo lo que se escribió antes, inclusive los evangelios. ¿Seguimos? La escuela de escribas.
Aquí tenemos que decir que hubieron escuelas de escribas. ¿Y quiénes eran los que iban a la escuela de escribas? Eran los hijos que tenían una mejor economía. Los hijos de los ricos. Siempre hay ciertos privilegios. Y los que no tenían posibilidad de ir a una escuela de escriba, porque me imagino que en ese tiempo, como hoy, era muy caro, entonces eran un grupo limitado de personas que iban. Yo leí en un documento hace mucho tiempo atrás que ellos no tenían la mesa o el mesón que tienen ustedes ahora para escribir. No se había inventado la silla. Entonces, los escribas colocaban la arcilla en la espalda de la persona y ahí escribían lo que le estaba contando el que estaba contando su historia. Porque las cartas de amor, cuando uno le quería escribir a la otra persona, entonces tenía que ir a la escuela de escribas y empezar a contarle lo que deseaba decirle a la persona que le estaba escribiendo. Pero el trabajo el escriba también recibía lo que eran los poemas, los cantos, para ponerlos escritos. Colocaban las leyes, por ejemplo, los escribas, las leyes que se dictaban o que el rey imponía, los escribas eran los que los colocaban por escrito. Y por eso ellos tenían ciertos voceros. Y no sé, en algunas partes ustedes, se usaba el rollo, y ese rollo era leído por el vocero, por el heraldo que usaban los reyes para hacer saber lo que ellos habían dictado. Así pasa con lo que escribió Ciro inculcado por los suministros que tenía para adorar una imagen, una estatua que hicieron y que querían que Daniel fuera destruido. Ahí está muy clarita la envidia que tenían sobre él. Eso es lo que sucedía 500 años antes de Cristo. Entonces, 1000 o 2000 años antes de Cristo, o 1500 años de Cristo también eran. Sí. ¿Por qué? Porque la escuela de escriba aparece en un tiempo en que es 1000 años antes de Cristo, un poco más. Y ahí aparecen algunas imágenes. ¿Se acuerdan de un personaje que está en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, y que él dice una frase muy bonita, que se educó a los pies de Gamaliel? Así era como se hacía. Pues el maestro se sentaba en una piedra, y no mencionar otra cosa, a dar cátedra. Y esta era la cátedra. La silla. A la silla se le llamaba cátedra. Jesús, cuando pronuncia sus bienaventuranzas, dice que sube y se sienta. Y después de sentado, da la cátedra. ¿Se entiende o no? Entonces, todos, en el tiempo después de la ley de Moisés, después de que Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, los padres o los maestros
instruían a sus niños, y los hacían un ruedo, y él se sentaba en el piso para enseñarle los mandamientos a los niños. En vez de ir o sea, esa era su escuela primaria. Y todos los niños tenían que aprender precisamente esos 10 mandamientos, eso era fundamental. La educación era fundamental en ese sentido. Y aquí tenemos a los escribas. Hay uno que está escribiendo, otro que está leyendo, y hay varios escribas más, y ya tienen un mesón como este. Y al lado tenemos a otros personajes que también tienen unas figuras, y hay hartas, ustedes conocen más que yo, son hartas figuras que aparecen con jeroglíficos y con los egipcios ahí. Lo trajimos especialmente para figurar un poco lo que nos entra por la vista y no entra por los oídos. Lo que entra por los oídos también tiene que entrar por la vista, entonces aprendimos mucho más. Y aquí encontramos un pedazo de pergamino. La próxima clase les prometo traerle algo que tengo que es bien especial, es bien interesante. Hablamos de la tradición oral. Ustedes saben lo que es la tradición oral. El contarse de uno a otro los hechos que yo quiero que él sepa. Entonces la tradición oral juega un papel tremendamente importante en la vida del pueblo de Israel, porque esa tradición oral va a permitir que finalmente se coloquen por escrito los documentos que nosotros conocemos hoy día. La tradición oral hace que nosotros también usemos esa tradición cuando nosotros queremos conversar algo. Y les voy a decir algo que es tremendamente importante en la vida de la misión evangélica hueleyana. La misión evangélica hueleyana no tiene historia escrita, pero sí tiene una tradición oral. Y esa tradición oral es la que podría permitir que nosotros tengamos un libro escrito. Y no solo en lo que escribió el sociólogo Manuel Osa, porque él escribe una parte de los primeros 10 años de nuestra misión hueleyana. Pero no cuenta algunas cosas que son como un poco al centro, pero nos cuenta muchas vivencias, muchas cosas. Por ejemplo, nos cuenta la historia de cómo se formó esta iglesia. Nos cuenta la historia de cómo se formó la iglesia de Coronel, que son las 2 primeras iglesias después de la primera iglesia de Lota. Entonces, aún funcionamos con la tradición oral y recordamos eso, pero no lo hemos puesto por escrito. Eso mismo le sucedió a los israelitas. Se fue contando de padres a hijos. Y los hijos a los hijos para conservar lo que después se va a poner por escrito. Y en ese sentido, la primera vez, la primera forma en cómo nosotros entendimos y se encuentran hallazgos de escrituras de lo que pasó en el Éxodo, es lo que escribe Moisés, lo que deja Moisés. Y lo que dejó Moisés se fue contando de padres a hijos, y la historia comienza a contarse prácticamente desde ese tiempo.
Entonces la tradición oral ha jugado un papel importantísimo en la formación de los textos del Antiguo Testamento. ¿Cuándo se va a producir eso? ¿Cuándo va a llegar el momento en que se va a colocar eso por escrito? Es cuando el pueblo de Israel está totalmente destruido. Curiosamente, siempre nos pasa lo mismo eso, a través de la historia. Amén. ¿Qué se contaba? ¿Qué se contaba por escrito? El canto de Miriam, Mirjal en hebreo, María, Miriam Mirjal en hebreo, Miriam en griego y María en español. Después de haber pasado el Mar Rojo, ella canta. Lo mismo sucede con Débora. Después de la batalla, la cual ella es protagonista, entonces canta. Y eso quedó en la historia o en la mente de las personas que finalmente se va a colocar por escrito. Porque no es ni Miriam o María ni Débora las que escriben. Ellos cantaron y alguien recoge el cántico y se le mete en la cabeza, se le queda grabado en su mente. Y eso lo va a cantar en las fiestas que ellos tenían en forma permanente. Acuérdense que ellos tienen fiestas anuales. Y en las fiestas anuales son donde ellos podían cantar y contar todas estas historias. Los pueblos que tenía el pueblo de Israel aparecen aquí. Los semitas del este, los babilónicos, los asirios. A este lado del mapa, al lado, ¿cómo se llama?, de montes, de rocas. El semítico al norte, el arameo y el amorreo también. El semítico del oeste, los cananeos, los moabitas, los fenicios, los ugaríticos. Los ugaríticos vienen del año 3000 a.C. Y los hebreos, que son los últimos en llegar. Los semíticos del sur, los árabes, los etíopes, los árabes del antiguo sur. Vamos a figurar lo que es la ciudad de Jerusalén ahí. ¿Qué hace el capitán de la guardia de Nabucodonosor? Él llega con el ejército aquí y las puertas se cierran y nadie entra ni nadie sale. Ya Nabucodonosor había estado ahí. Estamos en el segundo cautiverio, cuando el pueblo de Israel es invadido y se va la parte sur. En la parte norte ya se la había llevado a Siria. Entonces, ¿qué hace? El capitán de la guardia coloca a sus soldados alrededor, aquí. Porque toda la gente se atrincheró dentro de la ciudad. Y cuando ellos estaban dentro de la ciudad, no permitieron que nadie saliera porque eso iba a ser apresado y muerto. Tampoco entraba nadie. Entonces, aquí, alrededor de esto, ¿no?, había lo que era la transacción, el mercado, donde se vendía y se compraba, donde los cereales, el alimento, el agua y algunas otras cosas que habían, los animales, se transaban en este sector, aquí, alrededor de la entrada. Eso era el mercado, o la feria, si ustedes quieren. Entonces no entró alimento, ni salió nadie a comprar. Entonces, ¿qué hace el general? Subaradán. Coloca a los soldados aquí
y socava, hace una zanja alrededor. Y sin disparar una flecha o tirar un tiro, sin nada, los muros, por la erosión que se produce, los muros van a caer solos. Por eso en la lectura dice, cayeron los muros y entró el capitán con todo su ejército y arrasó con todo lo que encontró, con todo lo que se movía. Y se fueron al templo porque el templo era el centro sagrado que ellos tenían. El templo, según ellos, su concepción que tenían, en el templo no podía ser invadido ni poder entrar nadie, porque estaba resguardado por Dios, por Jehová o por Yahvé. Entonces, ellos invaden, matan y se roban o van al templo, lo incendian, lo queman y todo lo que es lo que queda de muro, lo queman, los derriban. Todas las casas que hubieron se derribaron y los que pudieron arrancar, arrancaron para cualquier lado. Y al rey que había arrancado por el camino hacia el Arabá, lo persiguen, lo apresan y delante de su familia, de sus hijos, le queman, le sacan los ojos y lo llevan encadenado hacia Babilonia. Leamos ahora, por eso me interesaba que leyeran capítulo 25 de Reyes, eran los primeros capítulos, los primeros versículos. Eso es lo que sucede con una ciudad amurallada. Y todo esto no sirvió de nada porque la estrategia que usaron los soldados del ejército de Nabucodonosor fue mucho más audaz. Vamos a leer el Salmo 137. El reflejo de la tristeza que está sucediendo ahí en ese sector de Babilonia. El Salmo este está escrito ahí. Ellos son los que lo ponen por escrito. Ellos son los que están llorando de tristeza. Ellos son los que hoy día, en ese tiempo, son los que recuerdan lo que había en Jerusalén, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, ya no existe. Ellos perdieron territorio, perdieron el reinado, perdieron todo lo que Jehová Dios les había entregado. Entonces el momento más triste del pueblo de Israel es ese, en que ellos pierden toda identidad. No hay identidad para ellos. Entonces cuando los babilonios se burlan, se ríen de ellos y le dicen que toquen ahora pues, como tocaban antes. Y ellos no pueden tocar, y más encima ellos dicen, ¿cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a tocar? ¿O cómo voy a hacer lo que yo hacía allá en Jerusalén? Pierda la destreza mi diestra, que no lo haré, porque ahora me doy cuenta que hemos perdido todo lo que Jehová nos había dado. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, hermanas, hermanos, es ahí, ese momento en cuando ellos se reúnen, especialmente los sacerdotes, y acuerdan empezar a poner por escrito todas las tradiciones orales que habían escuchado y todos los pequeños documentos que pudieran tener para escribir lo que hoy nosotros tenemos, la Torá, el Pentateuco, como decimos nosotros, o específicamente recordar lo que fue el Éxodo, fue la caminata por el desierto y lo que fue el poseer la tierra que Dios le había dado como tierra de bendición. Pasemos a leer el Salmo, el Ezequiel capítulo 37. Amén. Hay algo tremendamente interesante ahí. Nosotros por lo general hablamos de los huesos secos y los trasladamos a la actualidad, a lo que somos nosotros hoy. Pero si queremos hacer una verdadera interpretación hoy con relación a eso,
Este es Ezequiel, profeta que está en el tiempo de la cautividad en Babilonia. Si queremos leer un poco de las lamentaciones dentro de lo que es el canon de lo que nosotros hacemos, tenemos que leer a Jeremías en las lamentaciones que él hace con relación a lo que le viene, a lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Pero hoy, en la lectura que hemos hecho, Jehová Dios les envía a través del profeta un mensaje de esperanza. Dios es un Dios perdonador. Amén. Sí. Y Dios ha perdonado, después de la cantidad de años que ha tenido el pueblo de Israel y el sufrimiento que ha tenido ahí en Babilonia, habiendo reconocido su pecado, su idolatría, entonces Jehová Dios envía al profeta con esta visión. Y el pueblo es el valle de los huesos secos. La persona de ellos está como secos, como esqueletos humanos ahí tendidos en uno de los valles ahí en Babilonia. Entonces la palabra del profeta tiene que ver con que hay un proceso que primero los huesos se juntan, luego coloca tendones, luego carne, y son un ejército enorme. Y finalmente el Espíritu de Dios, el Espíritu que les da vida, el Espíritu que los hace moverse, que los sostiene. Y para que el pueblo entienda que sin Dios no son absolutamente nada, que tienen que reformular lo que ellos estaban haciendo, hacer una nueva lectura de lo que ellos estaban realizando en su tierra. Y por eso finalmente ellos tienen la posibilidad de que Dios les permita, a través de Esdras y Nehemías, volver a su tierra. Y va a tocar al rey de Persia, a Ciro. Y la lamentación de Nehemías, en el capítulo 2 del libro de Nehemías, habla del lloro y del llanto que él siente porque los que están allá, los esclavos que están allá en la tierra, los que están labrando la tierra, los que están haciendo producir la tierra, no es para ellos, es para traérselas al rey de Babilonia. Ellos, los imperios o los reinados, como en el caso de Babilonia, ellos cobraban una especie de impuestos, si queremos decirlo de esa manera, para entenderlo mejor, cobraban una especie de impuesto que tenía que pagar el pueblo, y por eso no se llevaba a la burguesía, al campesino. ¿A quién se llevó Nabucodonosor para su tierra? Se llevó a los banqueros, a los que tenían más conocimiento, a los sacerdotes y a los hombres que le podían servir en alguna razón. Y por eso nosotros también podemos leer y tenemos a Daniel y sus amigos, los que son echados en el fuego, en el horno de fuego. Estaban ahí también y fueron llevados allá con el propósito de servir al rey en algo, en la parte administrativa, en lo que fuera necesario. Pero hoy el pueblo, el que está esclavo ahí, él reconoce su pecado, reconoce su idolatría, y esa es la razón, el por qué Ezequiel es el instrumento que Dios toma para que pueda no enrostrarle su pecado, curiosamente, sino para darles aliento, ponerlos en pie y darles la vida que necesitan a través de su espíritu. Y por eso es que a partir del año 400 y tanto, 450 aproximadamente, vuelven Esdras y con una cantidad de personas a la tierra, y vuelve Nehemías. Y Nehemías nos habla de los muros caídos. Si nosotros leyéramos ahora, por ejemplo, Nehemías capítulo 8, algunos versículos, nos dice que ellos convocaron al pueblo,
los sentaron alrededor en la plaza y ellos y le pidieron que hicieran la lectura de lo que eran las leyes que Dios había entregado a Moisés en el monte Sinaí, para recapitular, para hacer una nueva lectura y para poder volver a recordar lo que Dios les había entregado en el monte Sinaí como promesa, como pacto. Amén. ¿Alguien tiene el capítulo 8 de Nehemías? Si mal no recuerdo. Terminamos diciendo de que todo lo que está escrito aquí, o todo lo que es la Torá es el centro, el Éxodo, los libros de Levítico, Número, Deuteronomio, el Génesis, toman cuerpo, toman forma en este momento en que ellos están leyendo los rollos que hablaban de las leyes que Dios había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Finalmente, para terminar esta parte, tengo que decirles que, el segundo cautiverio fue en el 587. Cuando se termina, se cierra, por decirlo de algún modo, el Antiguo Testamento, cuando se cierra la canonización, la aceptación de lo que hoy nosotros tenemos como Antiguo Testamento, es en el año 90 después de Cristo, en un lugar que se llamaba Yamnia, con Y. Yamnia, después de Cristo, en el año 90. Y-A-M-M. Yamnia, M-N. Yamnia, después de Cristo. Vamos a ver la visión o la cosmovisión, la visión de mundo que tenían los antediluvianos. Nosotros dijimos hace un momento atrás que, hoy día en la mañana, que los habitantes de estas organizaciones o de estos lugares que nosotros conocemos, los sumerios, los egipcios, los de Irak, los semitas, estos personajes, la mayoría, por no decirlos todos, eran politeístas. Tenían muchos dioses. Tenían dioses para la lluvia, dioses para el sol, dioses de la luna, dioses de la naturaleza y hasta la hora, dioses de los animales, de reptiles, y a todos los adoraban de una u otra manera y tenían imágenes y tenían estatuillas y tenían cosas en las cuales ellos colocaban para su adoración. Y su adoración normalmente era en lugares determinados. Colocaban expresamente, no habían templos como ahora, sus lugares de culto estaban en la naturaleza. Pero el problema es que los dioses que ellos tenían eran dioses que los tenían ahí presentes, pero los figuraban con imágenes celestiales. Entonces, ellos veían el mundo a través de los dioses. Los dioses eran los que le daban la lluvia. Los dioses eran los que le daban el alimento. Los dioses eran los que los hacían fértiles, no solo a la naturaleza, sino a ellos como personas. Y este tipo de dioses era lo que empezó a aumentar
en el tiempo antediluviano, y por eso la visión de cómo que ellos tenían era en base a los dioses que ellos tenían que adorar. Y si alguien era estéril, ustedes saben que la Biblia nos enseña que la mujer estéril no era contada en medio de su pueblo. Entonces ellos rogaban, hacían rogativas exclusivas para que hubiese fertilidad en las personas. Lo encontramos, por ejemplo, en Sara o Sarai, que ella no era fértil. Ella no tenía la posibilidad de tener hijos. Pero hay un proyecto de Dios ahí. Pero en el antediluviano, el hombre y la mujer servían para lo mismo. Entonces, por eso es que hay una maldad intrínseca, una maldad en su mente, en su corazón del ser humano. Capítulo 6 de Génesis coloca que Dios se arrepintió de hacer al hombre por el exceso de maldad. Tiene que ver con lo que el hombre hacía. Perdió la identidad con Dios, perdió esa comunión con Dios. Y en ese sentido, ellos tienen una visión de un mundo de maldad, de pecado. La visión que ellos tienen es que no puede haber cosa buena. O para ellos lo malo era lo natural. Para ellos lo malo era lo que estaban haciendo en forma permanente. Entonces, Dios determina exterminar la humanidad con el diluvio. Algunos dicen que el diluvio fue en el sector solamente. Es posible. La arqueología alguna vez nos tendrá que decir si fue así o no. En todo caso, hay dos cosas y dos hechos bien importantes que tienen que ver ahí. Primero, la Torre de Babel, y segundo, el diluvio. Y la Torre de Babel es en el creciente de pecado, de maldad que el pueblo estaba teniendo. Ellos proponen, no recuerdo si es antes del diluvio o después del diluvio, ya me olvidé, pero Dios hace que una vez que ya iban bastante elevados, entonces Dios hace confusión, produce confusión en la mente de los que están construyendo, y finalmente nadie entiende a nadie. Y de ahí se produce, lo dicen la Escritura, lo dicen los escritores, lo dicen los arqueólogos, que aparecen todas las idiomas de distintas personas o distintas razas, y se esparce la población. El segundo hecho tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son la característica de la maldad del ser humano, la característica fundamental, el hecho más cruento o el hecho más abominable que Dios tiene o que ve en la humanidad es lo que sucede en Sodoma y Gomorra. Hace unos pocos días atrás yo alcancé a ver un poquito de un video de un arqueólogo que andaba buscando si era verdad que existía Sodoma y Gomorra, y si verdad era que había caído azufre del cielo. Y él encuentra una plancha que al hacer la investigación, una plancha de esta, más o menos de este porte, que según los expertos habría recibido una descarga de calor mucho más alta de lo común que puede resistir un metal. Entonces, y todo lo que hacía con relación a la excavación era cuando nosotros conocemos, y no sé si ustedes han visto eso, cuando la lava de un volcán se pone dura. ¿Cómo se llama eso? Hay piedras volcánicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso fue lo que encontró, y dice, esto tenía que haber tenido miles de grados de calor para que hubiese podido llegar a eso que tenía ahí.
Eso no, y terminaba diciendo el pequeño video que se comprobaba en ese sentido de que sí había llovido azufre ahí en ese lugar. Es decir, algo que tenía tantos grados de calor que fundió hasta ese metal que había ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que de alguna forma Dios va purificando la raza humana. Pero no obstante, Dios permite llamar en su proyecto a un hombre que salga precisamente de una nación pagana, de una nación que era idólatra, como es Ur, de donde llama a Abraham. Abraham sale de su tierra, de su parentela. Capítulo 12 de Génesis nos habla de eso. Y nos habla el cómo Dios lo va preparando para que él pueda ser el receptor del nuevo pacto que Dios está tratando de hacer con el ser humano. Si nosotros leemos el capítulo 12 de Génesis, que me gustaría que leyéramos al menos un par de versículos para hacer memoria, hasta el versículo 9, del versículo 1 al versículo 9. A ver, adorar a Dios. Entonces, nosotros podemos leer la promesa de Dios en ese lugar y el pacto que está por nacer de Dios a Abraham. Pero Dios espera que Abraham camine, que Abraham le crea, que Abraham tenga fe en lo que Dios puede hacer con él. Y él se olvida del pasado. Él se olvida de dónde viene. Se olvida qué era lo que estaba haciendo antes. Él ahora acepta el proyecto de Dios en su vida. Leamos el capítulo 17. ¿Qué nos dice? Vamos a leer hasta el verso 12. Hasta el verso 14. Verso 15. Hasta el verso 17. ¿Qué encontramos ahí? Pura promesa. El pacto. Lo va sellando Dios poco a poco. Y va haciendo que Abraham entienda que él es elegido específicamente para ser padre de muchedumbre. Por eso le cambia nombre. Leamos ahora el capítulo 26. Solamente el verso 24 con la ratificación del pacto. Amén. ¿Y qué le dice? De que así como a tu padre le prometí, así lo voy a hacer contigo. ¿Y qué le pide? La fidelidad. Y nada más que eso. Leamos ahora el capítulo 28. Del verso 13 al 17. De 3 versículos. Del verso 13 al 17, capítulo 28. Amén. No es otra cosa, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué ellos son? La misma piedra que le sirvió de cabecera, sirvió de altar. Para adorar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a leer el último versículo. Los últimos versículos del capítulo 32. Versos 28, 29 y 30. Capítulo 28, o sea, capítulo 32, versos 28, 29 y 30.
Ahí tenemos ahora el cambio de el nombre que hace a Jacob. Y ahora aparece el nombre de Israel. Amén. Solamente nos queda el final del capítulo, o los últimos capítulos de Génesis. Eso ustedes lo llevan como tarea para su casa. Y que habla de José y del cómo el pueblo de Israel, o el pueblo de Jacob, va a entrar en la tierra donde está José, donde está Egipto. Yo les quiero adelantar un poco. Lo que hemos leído tiene que ver con los patriarcas, con los hombres que Dios usó y genealógicamente, Abraham, Isaac, Jacob. Y aun cuando Jacob no era el primogénito, porque el tema era que el primogénito era el galardonado. Aquí no, aquí su hermano vende la primogenitura. Y es Jacob. Y seguramente el proyecto de Dios estaba así, porque Esaú no quiso nada con Dios. Esaú no quiso nada con Dios. Jacob sí. Entonces él recibió la bendición. ¿Qué sucede con Jacob? Bendiciones, derrotas, momentos de tristeza, de necesidad, el vagabundeo, si ustedes quieren, pero llega un momento determinado en que se asienta. Y en la tierra de Canaán hay hambre, como en la tierra de Egipto también había hambre. También sucede que allá faltó el alimento. Pero cuando en la tierra de Canaán sucede el hambre, Dios ya había preparado el camino para que su promesa continuara en el lugar donde Dios había preparado para llevarlos. Ahora quiero decirles que lo que sucede ahí, en la tierra de Canaán, con los hijos de Jacob, cada uno de ellos va a ser cabeza de tribu. Primero también hablamos de familia, después hablamos de un clan, después hablamos de tribu. ¿Es así o no, Pastor Benjamín? El clan primero, la tribu después, por la cantidad de personas que va teniendo. Entonces lo que nosotros queremos que ustedes descubran, con esta hipnosis que se le hace, es que ustedes descubran que los que van a estar allá, en la tierra de Egipto, ya son familias separadas unas de otras, familias que van a ubicarse en la misma tierra, y como nosotros hoy, para asemejarlo de alguna manera. Un padre de familia que tiene hijos, cada uno se casa y va formando otra familia y se va agrandando la ciudad porque tiene otra casa y otros que le rodean. Esto es más al aire libre, no es como nosotros que tenemos casa, tenemos sitios. Ellos no, ellos tenían una tierra para vivir en conjunto, pero cada uno en su sector, con su familia. Y ahí en ese sector, con su familia, es donde van haciendo lo que es la tradición oral. Amén. Dios les bendiga. Dios nos bendiga hasta aquí. Lo que nosotros hemos conversado en la introducción al Antiguo Testamento, en la esperanza que ustedes puedan participar activamente con las preguntas que se les van a hacer a través de estas plataformas en la cual se va a trabajar. Y esperamos en el Señor que a ustedes les resulte bien. Yo, como les digo, vamos a pedir que lean el libro de Éxodo,
y a partir del capítulo 26 más o menos de Génesis hacia el final.